Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Mi nombre es Angélica López y es un placer volver a compartir con todos ustedes. Hablar de la calidad del aire se hace necesario si queremos mejorar nuestra calidad de vida. Hoy en Universo U les contaremos un poco cuáles han sido los diferentes encuentros que tiene el Ministerio de Salud junto con otras entidades responsables. El Ministerio de Salud, en alianza con la OMS y la OPS, realizaron un foro con el objetivo de reflexionar acerca de la calidad del aire y el impacto que este tiene en la salud de los humanos. Desde el Ministerio de Salud, con la Organización Panamericana de Salud, con las diferentes universidades, principalmente la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes, la Universidad de Córdoba, quisimos abrir el espacio en este claustro para incluirlos en las investigaciones, incluir la investigación para usar las herramientas principales que nos da la organización para evaluar los impactos en salud por contaminación del aire. Esto nos permite empezar a revisar cada uno de los territorios, cómo estamos en salud, cuál es ese impacto en contaminación del aire y nos permite crear esas necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas, en talento humano, de capacidad también en la comunidad para entender la problemática. Entonces el espacio es supremamente importante, agradecemos de manera muy especial a la Universidad de Cartagena por abrirlo, por crear esa sinergia entre los investigadores de la academia y el tomador de decisión, que es el Estado, en torno a la gran conferencia que se llevó a cabo acá. La contaminación atmosférica representa un gran riesgo para la salud de las comunidades. Esta es una problemática de carácter mundial. Y normalmente cuando pensamos en contaminación del aire pensamos en las grandes ciudades contaminadas, en la China o en la India. Pero en las Américas también tenemos retos. 370.000 personas mueren anualmente en la región por contaminación del aire y aunque en promedio la región ha venido mejorando, aún tenemos problemas importantes en zonas urbanas relacionadas con el uso de diésel en los vehículos, principalmente en la carga, en el transporte público. Tenemos problemas con el uso de leña para cocinar y otros temas como erosión, y ahora cada vez más estamos viendo el incremento de incendios forestales y su impacto en las ciudades. La región ha hecho progreso, Colombia en particular también tiene un progreso muy importante, particularmente ha mejorado el monitoreo. Antes puede que los problemas existieran, pero no los podíamos ver porque no teníamos forma de medirlos. Pero ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, el Valle de Aburrá están realizando ahora monitoreo de la calidad del aire que nos deja saber cómo está el aire y nos permite también informar al sector salud o que el sector salud informe a la población de qué acciones se pueden tomar para mitigar esos efectos y para proteger a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La lucha contra los efectos nocivos de la mala calidad del aire en grandes y en pequeñas ciudades es liderada por la Organización Mundial de la Salud, en alianza con diferentes entidades. Hoy están investigando y trabajando por el bienestar de todos. El trabajo que hacemos es global, o sea, trabajamos sobre toda la área geográfica del mundo. Y vosotros tenéis... Algo que es muy importante tener en cuenta es que la mayoría de la carga sobre la enfermedad y la mortalidad de la contaminación atmosférica es en los países africanos y asiáticos, y porque hay niveles de contaminación del aire que son increíblemente altos por las actividades industriales, por la actividad de la agricultura y también por el desierto, por el polvo del desierto. Y en América Latina hay una situación que es mejor, pero eso no significa que no se tenga que hacer acciones, porque también en áreas donde la polución del aire no es muy alta, cada vez que nosotros la bajamos un poquito, un rato, ya vamos a tener muchos efectos positivos. Nuestros investigadores ya están alistando sus maletas para viajar a la Filbo 2025. Berta Arnedo, nuestra vicerrectora de Extensión y Proyección Social, es una de ellos. Uno de los apartes que más me gusta de Memorias del Béisbol en Cartagena y Bolívar es el hallazgo del béisbol en Turbaco, que nos habla de que existían equipos de mujeres. Dice que uno de los aspectos más reveladores de mediados del siglo XX del béisbol fue el béisbol femenino. Mujeres de Turbaco y de Sincerín, que como eran tan pocas, pero tenían un bate bien fuerte,
se prestaban entre sí para poder participar en los distintos torneos. Esto nos habla a nosotros no solo de la incidencia del béisbol en los hombres, en la afición de los distintos municipios, sino que también nos ubica en un lugar de importancia a las mujeres, no como aficionadas y compañía, mamás de los jugadores, sino como protagonistas de este deporte. Este libro, Felipe Merlano y yo lo abrimos con una gran pregunta. ¿Cuál es la incidencia e importancia de la cultura del béisbol en la vida, en la historia y en la cultura de los bolivarenses y cartageneros? Después de todas las anécdotas y vivencias encontradas en los más de 15 municipios, cerramos este libro con otra pregunta. ¿Se merece la cultura del béisbol estar declarada como patrimonio inmaterial de los bolivarenses y cartageneros? Es posible que este libro no tenga cabida en quienes son amantes de un solo deporte, en particular del fútbol, que es un deporte que ha asumido mucha afición en nuestra región. Sin embargo, creo que tiene una oportunidad en todos aquellos que entiendan que el béisbol es más que béisbol, es un elemento de la identidad de Bolívar y de los cartageneros. Me hubiera encantado leer este libro a los 20 años, sin embargo, uno de los elementos y fortalezas de este libro es que es un aporte a la literatura no escrita del béisbol de Bolívar y de Cartagena de Indias. Mis recuerdos, mi experiencia, mi conexión con el béisbol, se la debo a mi familia, toda pelotera. Y se la debo pues a esta crianza cartagenera donde entendí desde hace mucho tiempo que el béisbol es más que béisbol. Donde hay música africana. Tiene como subtítulo Cultura Picotera y Festival Internacional de Música del Caribe en Cartagena. La cultura picotera tiene todo que ver, no solamente con la música, no solamente con el baile, no solamente con las prácticas festivas, también tiene que ver con la piedad popular, también tiene que ver con las prácticas del vestir. En general tiene que ver con el sabor, con el swing, con el sentimiento del Caribe, pensado desde aquí de Cartagena. Es un libro que trata de responder qué significa la cultura picotera en Cartagena. Y para eso pone en el centro de la experiencia social al corresponsal picotero, que era ese señor que iba al África, que iba a Europa a conseguir música africana y la distribuía aquí en Cartagena, en los distintos mercados y sobre todo en los negocios de picó. De esa manera la gente aprendió precisamente toda esa geografía musical del Caribe y de África aquí en Cartagena. Y ojo, es una experiencia que va de los años 50, 60, 70 hasta los 80, que es cuando revienta el Festival Internacional de Música del Caribe. Ese es un momento culmen en la historia cultural de esta ciudad. ¿Sabes por qué? Porque precisamente es cuando la gente ve la escenificación, la presentación de todos esos grupos africanos y del Caribe que escuchábamos en los picos. Es ahí donde los vemos en vivo y en directo y se consolida el sentimiento y la identidad caribeña de esta ciudad. Finalmente, este libro termina con la conclusión de que lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros aprendimos en la experiencia del Festival Internacional de Música del Caribe fue precisamente el surgimiento de la champeta criolla. ¿Por qué? Porque nuestros artistas tomaron esta plataforma, este festival, precisamente como la oportunidad de aprender todos esos sentimientos musicales que venían de África y el Caribe, y por eso es que hoy por hoy tenemos la champeta. Vivimos el emotivo lanzamiento de Tras las huellas de Galeano, una obra historiográfica del docente investigador Álvaro Monterrosa, quien rindió tributo a los primeros egresados de la Facultad de Medicina. La obra, escrita por el doctor Álvaro Monterrosa, médico ginecólogo y docente de la Facultad de Medicina, es un homenaje a la educación médica de la década de 1970. En sus páginas, las fotografías y testimonios reconstruyen la experiencia de un grupo de jóvenes que llegó a estudiar medicina en una época sin tecnología, pero llena de humanidad y entrega. Dentro del semillero de historia de la medicina de Cartagena, vengo creando unos documentos para visibilizar cómo es que nos hemos ido desarrollando en ese proceso de crecimiento de la educación médica. Por razones de la estructura que llevo en el estudio de la historia de la medicina, quería narrar cómo se enseñó la medicina, cómo se enseñó y cómo se transmitió la formación del médico en la segunda mitad del siglo XX.
Pero me di cuenta que la palabra y el lenguaje no articulaba mucho en lo que yo quería transmitir, lo que yo quería dejarle al lector de este momento y de épocas venideras sobre cómo se enseñó. O sea, no me encajaba y hasta que decidí utilizar una herramienta diferente a la palabra y utilicé la fotografía. El libro hace parte de la colección académica de la Universidad de Cartagena, en el marco de la convocatoria de publicaciones académicas promovida por la Vicerrectoría de Investigación. Bueno, en el año 2024 realizamos la convocatoria para recibir libros, resultados de investigación, pero libros también académicos, escritos por nuestros profesores, estudiantes o también por egresados. Y este libro hace parte de esa quinta convocatoria para recibir estos libros académicos. Este libro es de una gran valoración histórica, tiene un gran contenido de fotografías de la segunda mitad del siglo XX, la formación de estudiantes de la promoción de 1974, de la cual hace parte el doctor Álvaro Monterrosa, pero también relata un poco cómo ellos vivieron parte de su formación académica, sus profesores, las asignaturas que desarrollaban y los cambios que tuvieron que vivir en esa época frente a los cambios académicos estructurales que hubo en la formación de médicos de Colombia. Durante el conversatorio realizado como parte del lanzamiento, los asistentes reflexionaron sobre la transformación de la enseñanza médica con la presencialidad y el paciente como eje y el uso actual de herramientas tecnológicas sin perder de vista el valor del humanismo en la medicina. Son totalmente distintas, somos generaciones distintas, nos hemos influenciado de forma diferente, nuestras herramientas de aprendizaje eran todas totalmente materiales, no había la virtualidad. Era imposible aprender medicina con algo diferente que con el libro y el profesor al lado. Era imposible aprender medicina con el paciente ahí al lado. Nosotros aprendimos a la cabecera del paciente, aprendimos en la sala de cirugía, aprendimos en la sala de parto. Hoy las herramientas son distintas. Apareció la virtualidad, aparecieron herramientas tecnológicas. Hoy los estudiantes no tienen libros. Los estudiantes tienen dentro de una red virtual toda la información. Mientras nosotros teníamos el artículo que nos llegaba científico, ya tenía 6 meses, 8 meses que había sido publicado. El estudiante de hoy tiene el artículo que publicó la revista mundial. Hoy ya lo tiene el estudiante a la mano. Desde su mirada como profesor de fotografía, Álvaro Delgado resaltó el poder de las imágenes para narrar la historia humana detrás de cada página del libro. Bueno, mira, a mí hubo una cosa que me impactó muchísimo y es que el libro parte de una exposición muy chévere que él hizo el año pasado y es una exposición que rescata, mira, lo que mucha gente podría parecer superficial. Fotos de grupos, fotos de gente y uno diría, ay, vea usted, pero fotos de gente. Pero es que la historia la hace la gente, no hay forma, o sea, no puedes despegar la historia de la gente. Y yo veía eso y yo veía eso y yo decía, o sea, yo me emocionaba diciendo, sí, esta gente aquí, los estudiantes de tal año, los estudiantes de tal año. Entonces me pongo a pensar ya acá dentro de ya mi parte racional, que tengo unos años muy interesado por todo este cuento de la memoria histórica y de la conservación de los archivos históricos. Y yo veía eso, entonces claro, entonces empecé a imaginarme cómo las personas que veían esas fotos podían sentirse cuando las vieran. Hoy tuvimos un ejercicio muy interesante en el conversatorio, fue que muchos de estos prestigiosos médicos reaccionaron de una manera muy emotiva al ver la foto de un bus de palo de Zaragozilla. Entonces, y como les decía yo, o sea, uno no se imagina a estos personajes tan famosos montados en un bus. Y de alguna manera todo este tipo de cosas lo que hace es humanizar la historia y volverla más cercana a cada uno de nosotros y saber que la historia realmente, y perdona que lo repita, la historia la hacemos los humanos. Tras las huellas de Galeno es más que una publicación. Es una ventana al pasado y un legado para las futuras generaciones de médicos que ahora pueden conocer cómo se vivía y aprendía hace 50 años, en los mismos claustros donde hoy se siguen formando nuevos profesionales.
El libro Desarrollo de bioabsorbentes para la remoción de hidrocarburos aromáticos policíclicos es atractivo porque en él convergen distintas disciplinas como el modelado de procesos, los bioprocesos y la nanotecnología para ayudar a resolver dos problemáticas: la remoción de contaminantes de agua de mar y el aprovechamiento de los residuos del camarón. El libro nació con dos preguntas de investigación. La primera es cómo remover estos hidrocarburos del agua de mar y la segunda, cómo aprovechar los residuos de los exoesqueletos de los camarones. Y terminó con la pregunta de investigación de cómo aprovechar integralmente todo este camarón y remover otros contaminantes. ¿A quién no le gustaría este libro? No lo sé, porque es un libro, como dije, donde convergen distintas disciplinas. Le gusta a quien le guste las ciencias ambientales, le guste la valorización de residuos, le guste el aprovechamiento de las biomasas y le guste la ingeniería asistida por computador. Hace 20 años probablemente hubiese leído este libro y no lo hubiese entendido, pero con el transcurrir del tiempo y con los avances científicos y tecnológicos es la oportunidad perfecta para que leamos este libro y nos interesemos en la valorización de las biomasas, el aprovechamiento ambiental y la remoción de contaminantes. El libro Flora del Caribe colombiano busca dar respuesta a la problemática del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 hacia el cuidado de nuestra biodiversidad. Si bien es cierto, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, queríamos resolver algunos interrogantes muy importantes a través de diferentes proyectos de investigación que dieran origen a este libro de Flora del Caribe colombiano. Uno de ellos fue identificar las especies leñosas de nuestra flora, los usos principales que ya tenían y que sirviera como un elemento fundamental en la formación de estudiantes de la Universidad de Cartagena, de los programas de biología, química farmacéutica. Luego de resolver estos interrogantes que aparecen aquí descritos en el libro, cerca de 120 plantas leñosas, ahora nos surgen otros interrogantes muy importantes. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Cómo la vamos a difundir para que nuestra comunidad, pero también aquellas personas que toman decisiones, puedan resolver el tema del cuidado de nuestra biodiversidad colombiana? A la pregunta de a quién no le gustaría leer este libro, la respuesta es muy difícil, ya que el libro contiene información importante de proyectos de investigación que dan cuenta de la biodiversidad del Caribe colombiano. Aquí se encuentra información de cerca de 120 especies, estas 120 especies leñosas. Además, contamos con información de fotografías que dan cuenta de cada una de las plantas, sus usos, hábitos, distribución y ecología de cada una de ellas. De haber leído este libro hace 20 años, hubiese sido para mí algo muy importante porque hubiese transmitido gran parte de la información que aquí se encuentra y que ha sido desarrollada de varios proyectos de investigación para la formación de mis estudiantes de los programas de química, especialmente en química farmacéutica, ya que aquí también encontramos importante información de los usos farmacéuticos que pueden tener una planta medicinal y que son utilizadas por nuestros ancestros en el Caribe colombiano. Con la participación de más de 400 estudiantes de diferentes universidades públicas del país, se realizó el Congreso Nacional por Democracia Educativa. Posicionar a nivel nacional el debate sobre la democracia educativa como disputa estratégica para la transformación del modelo educativo y la defensa de la educación pública es el objetivo principal del Congreso Nacional para la Democracia Educativa realizado en el Auditorio de Medicina de la Universidad de Cartagena. Hoy lo que queremos hacer en este espacio de discusión del Congreso Nacional por Democracia Educativa es poder posicionar y darle una relevancia nacional a esta reivindicación, que si bien es cierto tiene una historia reciente de 2 años, lleva más de 100 años en las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil y educativo de América Latina. Y en Colombia tiene una riqueza muy importante en distintas generaciones del movimiento educativo. Para la Universidad de Cartagena y como sindicato es muy grato tener a muchas universidades aquí de diferentes partes de la ciudad y del país para discutir sobre la problemática y qué debe ser la educación superior en la parte de democracia, de autonomía, de bienestar, o sea, todo lo que tiene que ver con la estructura orgánica y democrática de la educación superior. Cerca de 450 estudiantes, docentes y administrativos de universidades públicas de distintas regiones del país durante 2 días deliberaron sobre la democracia educativa en las universidades. El panel de apertura estuvo a cargo de los rectores de las universidades de Cartagena, Córdoba y Nacional de Colombia. Necesariamente el hecho de que la comunidad académica se reúna para discutir y sentar posiciones sobre lo que implica todos los temas de la democracia
al interior de las universidades de Cartagena, habrán paneles también de financiación y son espacios como estos los que nutren precisamente el debate. Todos los escenarios que se abran en el mundo universitario construyen, aportan al debate no solo de la comunidad universitaria, sino del país, alrededor de temas que siempre están abiertos, como el tema de la democracia universitaria, la autonomía universitaria. Creo que son temas sobre los cuales el debate y la argumentación deben profundizar. Allí hay muchas cosas por mostrar, pero también mucho por construir. Y qué bueno que sean los estamentos de la comunidad universitaria quienes concurran en la profundización del debate, los aportes que se generen y los cambios que esto pueda generar, creo que es lo más importante. El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera Ruiz, se refirió a los cambios urgentes que necesita la educación superior para fortalecer la democracia. Bueno, hay muchos cambios, porque hay que hacer cambios en términos del nombramiento de las autoridades académicas, hay que hacer cambios en lo relacionado con los cuerpos colegiados y con la composición de los cuerpos colegiados, Consejo Superior, Consejo Académico, hay que hacer cambios en la cultura política, en aceptar y reconocer las organizaciones de profesores, de estudiantes, de trabajadores, también en los mecanismos de participación, reconocer los diferentes canales de participación que hay en la vida universitaria. Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, opinó sobre este espacio de reflexión. Cada vez este encuentro, este Congreso Nacional de Democracia Educativa, se convierte en un escenario ideal para aportarle a un debate nacional que ha sido muy interesante durante los 2 años larguitos que llevamos en el gobierno, sobre temas como el bienestar universitario, el financiamiento de la educación superior, las posibilidades que tiene también la discusión al interior de las comunidades sobre gobierno universitario. Llegamos al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. Recuerden, mi nombre es Angélica López y para mí ha sido todo un placer compartir toda la información de la Universidad de Cartagena con ustedes durante todos estos años. Hasta pronto.